Seguimos con la próxima presentación, que se denomina Recurso en el uso de taxones a lo largo de la diagonal área argentina durante el Holoceno desde una perspectiva biocultural. Esta presentación va a estar a cargo de Diego Andreoni, está conformada también por María Laura López, Diego Gobo, Ailén Caparelli y quien les habla. Hola. Bueno, recurrencia en el uso de taxones a lo largo de la diagonal área durante el Holoceno desde una perspectiva biocultural. Así hemos titulado la presentación. La siguiente, por favor. ¿Algo para señalar? Espectacular. Bueno, la diagonal área argentina se encuentra dentro de la diagonal área sudamericana y se caracteriza por ser un ambiente de tipo desértico o semi-árido, semiárido, incluso hasta extremadamente árido en la zona de costa. Tiene, digamos, una fisonomía o fitogeografía también bastante uniforme, más allá de las diferencias regionales, obviamente. Eh, las características tienen una baja precipitación, o sea, está por debajo de los 500 milímetros anuales, y según estudios polínicos, paleoambientales y demás, hace unos 13.000 años, según Abraham, ya estaba conformada como tal, más allá de las fluctuaciones que pueden haber habido en términos de frecuencia y demás. ¿La siguiente? Eh, bueno, hicimos una revisión exhaustiva del registro arqueobotánico de macrorestos vegetales de la diagonal área. Vale aclarar que hay cuatro regiones, perdón, el noroeste, centro-oeste, Patagonia y Sierras Centrales, desde un punto de vista arqueológico, ¿no? Estas son regiones arqueológicas que se ubican o se emplazan sobre lo que es la diagonal área argentina. Partimos de una compilación de datos de fuentes primero obtenidas por el equipo del laboratorio, o sea, guiada, y otras publicadas por otros autores, una revisión de fuentes, que muestran una recurrencia en el uso de taxones a lo largo de la diagonal. La siguiente. La recurrencia es, bueno, no se ve, pero hay algunos casos, por ejemplo, entre noroeste y centroeste hay 25 taxas, 23 taxas compartidas entre Patagonia y centro, y así podemos ir comparando una con otra, pero lo más llamativo aquí es que en todas siempre está presente el algarrobo. Es el único que está presente en todas las áreas y desde momentos muy tempranos. La siguiente. El objetivo entonces que nos propusimos es analizar el rol del algarrobo como estructurador de los ecosistemas bioculturales a lo largo de la diagonal árida durante el Holoceno. La siguiente. Partimos de una premisa que es que los ecosistemas en el Tuma, en la diagonal árida, pudieron haber funcionado como un corredor biogeográfico y de conocimiento ecológico tradicional que paulatinamente fueron dando lugar a la conformación, digamos, de distintas entidades bioculturales y a diversas estrategias de manejo. Entendiendo que los sistemas bioculturales son el conjunto de interacciones, digamos, entre los componentes humanos y no humanos, en un contexto espacial, temporal, sociohistórico determinado, ¿no? Y que estos sistemas de manejo están conformados por los conocimientos botánicos tradicionales, las prácticas y las cosmovisiones que interactúan en un modo dialéctico y dinámico, ¿no? Que estos sistemas de manejo, variando su intensidad o dependiendo de su intensidad, van a tener distinto impacto sobre el ambiente o sobre los ecosistemas. Lo siguiente. La metodología de trabajo es, digamos, integrativa en el sentido de que tomamos distintas informaciones para ir desandando nuestra línea de pensamiento y consideramos la dispersión actual en el TUMA, actual y pasada, los registros arqueobotánicos del género de los algarrobos y las prácticas de procesamientos asociadas a estas, y las relaciones que pudieron haber tenido con la megafauna, los camélidos americanos y el primer poblamiento americano. El caso de, bueno, partimos de hablar del Tuma, el algarrobo, la siguiente.
es interesante observar que la dispersión de los bosques de algarrobo coincide también, eh, o se ha propuesto que pudieron estar facilitados en gran medida por la movilidad de la megafauna y actualmente por el guanaco. Aquí se encuentra en una zona de transición entre ambientes altoandinos, bueno, y el chaqueño hacia el otro flanco. La siguiente. Bueno, los bosques de algarrobo, como sabemos, tiene más de 40 especies, según 40 especies en realidad, definió Burkhardt en su momento, 3 centros de origen y diversificación en Sudamérica, 2 y uno en Norteamérica. Y sabemos que cuando los humanos llegaron a América, digamos, hacia finales del Pleistoceno, comienzos del Holoceno, estas ya habían atravesado los procesos de divergencia y especiación que definen las estructuras o las especies actuales. ¿Lo siguiente? Muy brevemente sobre el poblamiento americano, las teorías actuales indican que se ingresó por Beringia, que siendo relativamente conservadora, hace unos 15.000 a 16.000 años ya había ingresiones de poblamiento, pero más allá de la discusión sobre poblamiento, fechados y demás, lo más interesante es observar cómo esto indica la señal arqueológica, ¿no? Entre el 15.000 y el 13.000, cómo tenemos 4 registros o 4 focos arqueológicos, cómo paulatinamente, en poco más de 5.000 años, se van apreciando la ocupación completa, digamos, o hay evidencias arqueológicas en toda Sudamérica, más allá de que pueden existir espacios en blanco que muchas veces están vinculados a las características propias del registro arqueológico y a la historia particular de la disciplina en cada una de las regiones, ¿no? La siguiente. Ahora bien, en cuanto a lo que hemos ido viendo, la presencia del algarrobo, hacia el Holoceno temprano, más o menos unos 10.500 a 8.000, 7.900 años, dependiendo de los autores. Hay algunos registros arqueológicos ya de algarrobo y es interesante que aparece asociado a las lagenarias en varios de estos contextos tempranos, ¿no? La siguiente. Cuando vemos el registro arqueológico en el Tuma, en la Diagonal Área en particular, o bueno, en lo que es la Argentina, podemos apreciar que hacia los 13.000, 8.000 años antes del presente, el uso de los bosques de algarrobo estaba mucho más restringido a sociedades cazadoras recolectoras y teníamos básicamente 2 registros en la Diagonal, uno que es en el noroeste y en Patagonia. Sin embargo, estos presentan o muestran evidencias de procesamiento. Ya hacia el periodo de los 8.000, 3.500, una franja temporal bastante amplia, se amplían los registros, pero no tanto, pero bueno, hay un uso local, ya no, o sea, local en el sentido de que se usa dentro del área, pero también aparecen evidencias fuera del área de distribución natural. Y encontramos las primeras evidencias de remojo para la elaboración de hoja. Hacia el Holoceno tardío, o sea, la primera mitad del Holoceno tardío, entre los 3.500 y los 1.100 años antes del presente, hay una diversificación, es significativo, digamos, el incremento de la visibilidad arqueológica que va a tomar los restos en el Tuma, se asocia ya, bueno, ya a sociedades hortícolas con agricultura incipiente, es decir, que más allá de haber cambiado a otro modo de producción, siguieron abasteciéndose de las especies nativas, ¿no? Silvestres, si se quiere. Hay una diversidad de registros arqueológicos y bueno, ya hacia los últimos 200 años antes del presente, hay un incremento mucho más significativo, incluso aparece en áreas mucho más distantes a la diagonal árida, en distintos soportes. Interesante la siguiente, porque me voy a adelantar. ¿Sí? Bueno, pasando ahora a pensar un poco la ecología o cómo funcionarían los bosques, en alguna medida pensamos en este sentido de estructurador de los ecosistemas. Sabemos que dentro del bosque del algarrobo, bajo la copa, se forma un microclima que de él, o en él, o con él, como más les guste, viven una cantidad de fauna asociada que a su vez son
están vinculados a las napas freáticas y son, no me sale, retienen, elevan el agua de las napas, aportan nitrógeno al suelo. Esto puede haber generado condiciones propicias para prácticas hortícolas en torno a los bosques o demás. Y desde un punto de vista humano, digamos, el algarrobo, o el árbol, como le dicen en algunos lugares del noroeste, es espacio de reunión, es un espacio ritual, pero a la vez es una planta multipropósito, ya que de ella se han obtenido, como venimos viendo, se han obtenido desde hace miles de años, alimentos, bebidas, medicinas. Bueno, la madera es excelente para usarla como leña o para confección de herramientas, construcción de recintos y demás. La siguiente. Bueno, en cuanto a los agentes de propagación, digamos, naturales que viven en torno, los mamíferos, bueno, hay roedores, hay mamíferos más grandes, más chicos, eh, se alimentan de las vainas. Las mismas tienen, digamos, la virtud, por decir de alguna manera, la propiedad de ser dulces, carnosas y no tener principios tóxicos, lo cual resulta atractivo y debió haber resultado atractivo para la megafauna durante su dispersión. La siguiente. Bueno, es interesante aquí cuando hablamos de dispersión ver cómo se solapa la distribución de los bosques con la distribución de la mara o la del zorro, incluso con la del guanaco, ¿no? Esto jugando a superponer mapas para ver cómo van compartiendo distribuciones unos con otros, ¿no? La siguiente. Bueno, y en cuanto a la actividad humana que pudo haber, digamos, en alguna medida favorecer la propagación o distribución de de los algarrobales, sabemos que hay distintas etapas desde su colecta hasta su consumo. La primera es obviamente la colecta de las vainas maduras. La segunda es el transporte. Hay una vieja teoría sobre las plantas seguidoras de campamento, que en este caso no se cumpliría porque las vainas caen, quedan en los artejos. ¿Podrían germinar? Sí, podrían germinar, pero germinaría como cualquier otra planta. No sería llamativa, digamos, para su cuidado posterior. La siguiente. En cuanto a los procesos siguientes, el secado. En esta etapa las posibilidades de germinación también son bajas o nulas porque las plantas están expuestas al sol, no están entrampadas en su artejo leñoso. Y vale decir, bueno, yo aquí me lo salteé, pero lo recuerdo en esta instancia, ¿no? Que tienen que pasar sí o sí por el tracto digestivo de algún herbívoro para que haga una escarificación del artejo y la vaina germine con posterioridad. O lo favorece, no sí o sí, pero lo favorece. La siguiente. Las prácticas de procesamiento implicadas una vez que la planta fue colectada, llegó a la casa, se van desde la molienda al consumo fresco y demás. A nosotros en particular en esta instancia nos interesa pensar en el remojo porque es una instancia en la cual las semillas son hidratadas, tienen la posibilidad de germinar y si este proceso se realiza en verano, en ambientes abiertos, tienen mayor viabilidad de su germinación. Aquí es interesante y volver a lo de la lagenaria que veníamos viendo desde el comienzo de los registros que han compartido, registros arqueológicos, digamos, han compartido la dinámica los dos juntos, que en ciertas recetas o ciertas preparaciones se realizaban en los interiores de las calabazas, ¿no? Y la otra opción es el uso forrajero. Acá estamos pensando en el uso forrajero no de cabras actuales, sino en tiempo pasado, en los tráficos caravaneros de llamas que cruzaban desde el noroeste a Atacama o de Atacama para el noroeste o vía Tijuana, hacían todos esos recorridos. Acá, si bien la llama podía ser alimentada con vainas de algarrobo en cualquiera de estas paradas, que las heces fueran dejadas, digamos, en ambientes de altura, por más que la semilla germinara en ese contexto, la viabilidad de la misma es básicamente nula porque el clima no se lo favorece. Salvo sí, claro, pudieron haber habido ciertos espacios, microclimas, donde las condiciones fueran más favorables. La siguiente. Bueno, recapitulando un poco. Las primeras evidencias están entre los 11.300, 8.000 años de algarrobo y de años AP, y desde ese entonces ya podemos ver prácticas de procesamiento.
las diversas prácticas que vemos, vemos una diversidad de prácticas desde tiempos tempranos, e incluso en estos momentos tempranos, digamos, transición Holoceno medio, tardío medio, o comienzo del tardío, ya empieza a aparecer el registro arqueológico fuera de su área de distribución, lo que está hablando de una movilidad de personas con las plantas, ¿no? Con las vainas. Sabemos que hacia los 7.800 años hay tres núcleos bien determinados, que son el noroeste, el centro-oeste, o sea, Cuyo y Patagonia, que hasta los 3.500 años antes del presente se hizo uso, se aprovechó, o por lo menos lo que el registro arqueológico nos está mostrando hoy por hoy, es que se aprovecharon plantas de hábito arbóreo, o sea, los algarrobos, los árboles en sí, que a partir del 3.500 en adelante comienzan a aparecer evidencias de uso de las especies arbustivas del género, y que en este momento hay siempre una ampliación de las áreas de la evidencia arqueológica en de áreas con registro arqueológico, ¿no? Incluso fuera de las áreas de distribución. Y siempre esto desde momento temprano está asociado a una diversidad importante de contextos. Es viable encontrar algarrobos en evidencias en entierros, en recintos habitacionales, en espacios productivos, en aleros, en cuevas, en sitios a cielo abierto, en estructurado. La gama de sitios que uno se le ocurra dentro de la diagonal es muy probable que haya evidencias de algarrobo. ¿La siguiente? Bueno, sumado a que hay cronologías similares, digamos, entre el norte y Sudamérica, que hay prácticas de procesamiento comunes o convergencia en los procesamientos entre ambas áreas, hace 10.000 años aproximadamente que esto se está dando o se ha registrado, que está la genaria también siempre ahí acompañando. La siguiente. Nos permite proponer o pensar a futuro, digamos, que las poblaciones tempranas que transitaron la diagonal árida interactuaron con un ecosistema, principalmente a través de la caza en una primera instancia, ¿no? Pero que también recolectaron los frutos, probablemente o seguro otras partes de la planta, que pudo existir en este sentido un flujo temprano de información y una persistencia del conocimiento ecológico tradicional a lo largo de estos sistemas bioculturales en el Tuma, en la diagonal árida, producto de la movilidad de las poblaciones dentro del ambiente en los cuales ellos ya estaban claramente familiarizados. ¿La siguiente? Bueno, y a futuro, porque esto es como un puntapié de ideas que vamos construyendo, a futuro nos queda una agenda, creo que quizá más ardua que la que llevamos haciendo, ¿no? Que es explorar la utilidad de los análisis isotópicos para evaluar la procedencia de los macrorestos de algarrobo arqueológicos, incorporar a esta compilación otros registros, como son los de maderas y carbones, de los cuales hay una gran cantidad, obtener fechados directos sobre algunos contextos particulares que resulten de relevancia, incorporar datos arqueológicos, etnobotánicos, experimentales sobre esas especies nativas de la diagonal árida y que suelen ser encontradas en sitios arqueológicos compartiendo, o sea, el chañar, el mistol y el algarrobo son como que están siempre juntas, entre las silvestres, porque también está el maíz, que también está por todos lados, pero entre las silvestres y quizás algunas otras. Profundizar, digamos, en la evaluación de cuál fue o cuál es la interacción entre el guanaco y los algarrobos, y finalmente evaluar si la comprensión de estos sistemas bioculturales puede contribuir o nos puede, sí, contribuir a generar proyectos, a fomentar la conservación, la preservación y el manejo sustentable de bosques nativos. Nada más. ¿Hay alguna pregunta? Nati. Se escucha, ¿no? Sí. No, a ver,
no sé si es un problema para todos, creo, que el cambio de género, eh, porque el tema es así, o sea, no todas las especies todas las especies que pertenecían al género de Prosopis pasaron a Neltuma. No, pero por ejemplo, Prosopis torquata no pasó a Neltuma, ese Strombocarpa. Entonces digo, dentro de C, pero era Prosopis torquata, pasó a... Entonces digo, ¿cuáles son las especies? Por ejemplo, como que el, bueno, el algarrobo de Churqui, el Prosopis, el que era Prosopis torquata, cumpliría con todas las características que ustedes están señalando del género Neltuma. Entonces, por eso digo, quizás, bueno, estos cambios de género generan estas problemáticas que por ahí estaban englobando un grupo que cumplía estas condiciones de ustedes. Entonces, quizás no es una pregunta a qué especies pertenecerían, sino me parece que dentro de ese grupo por ahí se podrían poner las que antes estaban reunidas, también incluirlas, ¿no? Hay dos cosas ahí. Bueno, recién estábamos hablando con Gustavo Martínez también, que me decía que hay toda una movida para, para pedir que vuelvan a Prosopis todos los Neltuma, porque también una justa movida, porque decían que desde lo social, digamos, incluso los pobladores locales ya conocen al nombre científico de los algarrobos como Prosopis, y bueno, y ha generado mucho, sí, muchos inconvenientes en muchas cosas. Lo que estamos pensando en esto de por ahí estos corredores biogeográficos y de TEC, estamos pensando más en todas especies que se comportan como freatófitas, porque son las que te dan estabilidad al sistema, digamos, porque son las que te permiten siempre saber que esa planta va a fructificar en el momento que vos vas a esperar que fructifique, que el guanaco va a estar comiendo los frutos cuando vos vas a esperar, y en los circuitos de movilidad de las poblaciones humanas, digamos, tener una predictibilidad, digamos, que esas van a ser los lugares buffer, donde van a poder encontrar los bienes que necesitan, ¿no? Y esto pensado dentro de la distribución de Prosopis, sobre todo en la zona de transición, que digamos, nosotros nos basamos para este trabajo en el trabajo de biogeografía de Morrone, que él habla de la zona de transición sudamericana, y a mí me gusta usar esto porque me parece que es muy útil en nuestro caso, porque justamente esa zona de transición que abarca casi toda la distribución de Prosopis, es una zona, un ecotono, digamos, básicamente un ecotono entre todo lo que es Chaco y foresta amazónica y toda la aridez de la región andina, digamos, que da Puna y Patagonia, ¿no? Entonces, básicamente lo estamos pensando en esa que se nos extendería hasta Nor-Patagonia. Estamos viendo a ver si podemos extenderlo un poco más allá y de qué manera, y quizá con la interacción de qué especies, porque esto es, como decía Diego recién, bueno, Chañar y Mistol, Prosopis, Chañar y Mistol es una cosa, pero después para Nor Patagonia podemos tener capaz, digo, en el Tuma con otra, sí, Piquillino, Esquinus, pero bueno, eso todavía lo tenemos que estudiar un poco más en profundidad, realmente la estabilidad, digamos, y la predictibilidad de estas especies para los grupos humanos, ¿no? Pero básicamente eso. De todas maneras, en el registro arqueológico, aparte de todos los que son el Tuma, que son los arbóreos, y bueno, aparece, viste, algo de torcuata y estrombulífera, digamos, muy poquito, y eso es todo. Después todo lo demás es chilensis, flexosa, alba, nigra,
y toda la falencia que tenemos en las identificaciones, porque en realidad muy pocos están identificados a nivel de especie, o sea, tampoco podemos decir este es este. Y el otro gran problema que tenemos es la falta de dataciones directas. Una sola datación directa tenemos sobre frutos de prosopis de todos los retos arqueológicos que hay. Entonces, interpretar, digamos, la importancia a lo largo del tiempo a veces es difícil porque estos contextos arqueobotánicos aparecen mezclados en varios periodos, digamos, y no podés ascribirlos por ahí a un periodo a otro. Por eso recién Diego decía, bueno, sí, la amplitud de los periodos, porque a veces no podés adscribir de lo que ha sido recuperado previamente, no podés tener una imagen clara de a qué periodo pertenecieron, ¿no? Pero bueno, no sé si responden a ti. Bueno, gracias Diego, me encantó y me parece, tengo un montón de cosas para comentarte que posiblemente las hagamos después porque podría ser un rato largo. Creo que te complicás usando Neltumat ya. Me parece que podríamos seguir usando Prosopis un tiempito más y evitar que... René Fortunato estamos viendo para que quede como Prosopis. Lo que pasa es que claramente creo que Strombocarpa es otro género. Me parece que ahí, entonces vos, pero si, la pregunta que te quería hacer inicialmente era si vos, ¿hasta dónde llegan? ¿Llegan hasta género o llegan hasta especie y saben que hay Strombocarpa, por ejemplo, que hay retortuño, que hay, lo encuentran? Porque si no, ahí vas a tener que decir que están, o usar prosopio, que están los dos géneros. Pero me parece que principalmente usan Neltuma, digamos, porque usan los arbóreos, ¿o no? La evidencia es de estas variedades, el Prosopis alba, nigra, como decía la inflexuosa, el retortuño sí, claramente es fácil de identificar en el sentido de que la vaina, la chaucha, estos generalmente están en artejo y como decía Ailén, muchas veces tenés a veces un conjunto muy grande y o no puedes no tener los rasgos en todos para llegar a especies, o sea, tenés que tener la semilla dentro como para ver las mediciones y todo, y muchos artejos están vacíos, las semillas internas son pocas las que se encuentran dentro, y después tenés que romper todos los artejos arqueológicos. Bien. Que ahí ya hay como otra limitante a veces también, pero generalmente, y si no, ahí llegamos, no se va más allá de género. En algunos casos puntuales, especies. Bien, no, a mí me sorprende que un poco que de la charla me pareció, aprendí un montón el hecho de que estén pensando en que usan que usan arbustos o que estén afuera del área de los bosques, porque yo hasta hoy asociaba el hombre con los bosques más que con la parte arbustiva del Prosopis. No lo tengo tan claro eso, no lo pensaba así, sino estaba asociado con el bosque. Cuando vos decís que están afuera de los bosques, del área de distribución, ¿te referís a qué áreas? A que hay fuera del área traslado. ¿Hasta dónde? ¿Hasta la Puna? Hasta la Puna, por ejemplo. Porque yo creo que si encontrás también donde en la zona de la Patagonia, también debes encontrar alba o flexosa en zonas donde no hay bosque y hay otros prosopis. Ahí puede generar también una mezcla, ¿o no? Sí, puede generar una mezcla. Por ahí lo que nosotros sabemos de Patagonia es que las vainas, sí, si encontramos vaina, sabemos que no son la parte arbórea, digamos, porque son o denudans o alpataco, porque estamos ya en la estepa arbustiva en el lado de la costa. Y después sí, hay otro factor que es que están fuera de su área de distribución, fuera del bosque, pero porque estamos pensando en sociedades que tienen alta movilidad
que hay una fuerte red de circulación de bienes, porque uno por ahí en el registro arqueológico piensa, o en el arqueobotánico por ahí solo piensas en la planta, pero si uno piensa el registro arqueológico como un todo, están yendo a buscar materias primas a 400 kilómetros. O sea, no digo que están yendo a buscarlas, pero sí hay una circulación de la fuente, por ejemplo, obsidiana para Patagonia, a 400 kilómetros de los lugares de asentamiento. Entonces, las redes de interacción son mucho más grandes que lo que puede ser la distribución de la planta en sí. Es difícil evaluar la traslación de plantas o de semillas de una especie u otra, ¿no? Porque son es tan grande el complejo de especies de Prosopis de toda la diagonal árida, que entonces si querés decir, bueno, a ver, ¿qué hicieron con Alba? Digamos, a veces no es tan fácil evaluarlo de una especie sola, ¿no? Porque es como todo un complejo que se va, no sé si se entiende, pero sí, es complejo eso. ¿A qué hora quieren que charlemos? No, una cosa que el paso por la cordillera, hay algún trabajo leído que dice que los flexosas de Atacama vienen todos por el ganado que trasladaban de un lugar al otro. No te sabría decir quién lo escribió eso, no me acuerdo. Ajá. Perdón. Sí. Claro. Pero eso me parece. Chilensis, dice ella. No, flexosa, nosotros estuvimos trabajando con flexosa en Atacama y aparentemente viene del lado de Argentina también. Ah, también, porque sí. en teoría era chilensis, que están los dos. Sí, pero yo pensé que lo planteaba, pensé que el planteo era solo para chilensis. Son pequeñísimos los bosques, son en hilera bajando por los caminos y aparecen bosquecitos de flexosa. Y bueno, me encantó. Me hubiera gustado escucharte antes de dar mi charla y mejoraba mi introducción. Mejoraba muchísimo, le ponía años, decía esto se usa desde hace 13.000 años. Bueno, es que nosotros como grupo, digamos, Guiada, todos tenemos, bueno, Nati Petrucci también, que está ahí, todos tenemos esta mirada y el leva diacrónica, digamos, le decimos nosotros, porque al estudiar, digamos, desde momentos tan tempranos vemos estos conocimientos a lo largo del tiempo y las distintas transformaciones. O sea, no nos quedamos con que este conocimiento sea estático. Entonces, una de las cosas que tenía que surgir, digamos, de esta propuesta de simposio, o de este simposio, mejor dicho, era teniendo dos trabajos, aunque nos faltó uno que también tomaba el tema de Algarrobo, era tener por un lado toda la diagonal árida y por el otro lado, como otro contexto bien contrastante, lo que era el bosque de Tala, el bosque de Tala y también el delta del Paraná, como dos lugares de ambientes muy húmedos, pero que también son grupos que están conociendo muchísimo el ambiente con una fuerte interacción y donde el paisaje como construcción social tiene un fuerte impacto, donde hay una gran interrelación, digamos, entre esos ambientes y los grupos cazadores-recolectores. Así que bueno, me parece que eso era interesante que saliera también, estas perspectivas de larga duración. Entonces, bueno, también como se veía en una de las filminas, hay todo un trabajo que ha hecho Ailén también de recuperar los saberes locales actuales de las poblaciones y eso nos permite contrastarlo con el registro arqueológico. Y aspiramos, digamos, a poder hacer algún proyecto de desarrollo local o a pequeña escala al menos, que nos permita también volcar estos resultados y retroalimentar y reproducir estas prácticas de conservación y de reproducción de saberes tradicionales. No sé si... Sí. Como no es freatófito, no sabemos todavía qué alcance puede tener, digamos, esta retroalimentación de estos sistemas bioculturales de Prosopis, hasta dónde lo podemos llevar en Patagonia, digamos, más allá de Nor Patagonia o el Golfo San Jorge, que es donde están distribuidos, ¿no?
esa todavía es una incógnita. Y juntémonos y escribamos algo. Dale. Tengo una más, ¿puedo una más? Los guanacos y los algarrobos. ¿Por qué hacen tanto hincapié en el guanaco? No me parece que sea una especie que consuma tanto y disperse tanto algarrobo. Yo creo que el hincapié viene más de la mano del cazador atrás de guanaco, o sea, no atrás, porque si no parece que estuviera el tipo corriendo atrás de guanaco como si fuera al borde de la muerte, de la inanición. Sí, bueno, sí, yo cuando leía el trabajo que tenían también con Ana, con los opiniones, y hoy cuando presentó también, pensaban lo mismo. Esperen. No, Esperen que alguien... Bueno, eso, no, decía eso, que en las primeras bueno, la sociedad cazadora recolectora, el guanaco ha sido siempre la presa en evidencia arqueológica es la que siempre está, o sea, o siempre o la mejor representada, digamos, ¿no? Por lo menos en estos ambientes. Y por ahí esa interacción entre el humano y el seguir la presa, conocer los hábitos y demás del animal, también lo hace conocer su entorno y por eso pensamos por ahí si esta dinámica, como un juego, digamos, de conocer el paisaje, en el sentido de que muchas veces nosotros tenemos una percepción del paisaje muy acotada, nosotros occidentales hoy por hoy, ¿no? Y vos lo ves, por ejemplo, en varias de las ponencias que vimos hoy, cuando hablaban de que podían traer el esquinopsis de una distancia muy larga. Y la gente antiguamente suele tener una proyección, conoce lugares o ha nombrado o oye de lugares que no conoce físicamente nunca. Y en eso está, digamos, la interacción entre el humano, el guanaco, recorrer las distancias y el cazador-recolector siempre estuvo asociado al guanaco. Creo que me estoy yendo por las ramas. No, está bien. El tema es... Espera, te digo dos cosas más. O sea, básicamente sí, la mayoría, la gran cantidad de los restos arqueológicos con que contamos en el registro de Argentina es de guanaco y bueno, hasta ahí después llama una vez que se domesticó y si lo pueden diferenciar. De fauna nativa no hay tanto, hay poco conocido, poco registrado. Hay, pero hay poco. Y si bien el guanaco no es de los que mayor tasa de germinación tienen de la semilla, tiene una buena tasa de germinación, tanto llama y guanaco, por lo que uno ve de lo que lee, ¿no? Comparando con los trabajos que hay escritos, y bueno, incluso con los trabajos que vos has hecho. Y hay ahora unos trabajos del Chaco Árido de Córdoba, interesantes, donde están recuperando una población de guanacos nativos en Chaco Árido cordobés, que no son de criadero, digamos, ¿no? Hay algunas poblaciones que son como reinsertadas, pero están tratando de hacer crecer la población nativa y están viendo que tiene una preferencia de prosopis y de chañar respecto a todo el resto incluso hasta las hierbas, respecto hasta las hierbas. No lo encontré en lo que estuve leyendo en Patagonia, por ejemplo, o en Cuyo, donde la preferencia siguen siendo por ahí hierbas u otras especies arbustivas, pero sí en el Chaco Árido cordobés. Ahí hay preferencia de algarrobo y de chañar, y no es estacional, digamos, van a la estepa o al bosque en cualquier momento cuando se les ocurre, digamos, no hay un patrón que vean estacional de que, bueno, en esta estación van al bosque y en esta a la estepa. Sí, no, mi pregunta es, al menos en lo que conozco, no hay casi guanacos en el bosque. El guanaco está fuera del bosque en lugares más abiertos, entonces no necesariamente que le guste el algarrobo implica que lo va a comer si no está dentro del bosque. Pero puede haber sido una consecuencia del uso, de que se haya restringido la estepa y ahora no esté en el bosque, y que en tiempos pasados puede haber estado más en el bosque, pero en el monte no es común, no se habla de guanacos en el monte, hay alguna cita en alguna vez, pero no es una cosa
común. Entonces por eso me sorprendió, pero que le va a gustar y lo va a dispersar seguro, porque a cualquier bicho que ande dando vuelta le encanta la vaina del algarrobo. A todos, claro. Bueno, no pregunto más. No, buenísimo, gracias. Claro. Prosopis alba, sí, en los 4, alba, nigra, flexosa y chilensis, y están todos juntos y siguen siendo prosopis. Y bueno, poco se consigue que circule la harina de algarrobo americana, digamos, no, en el tuma tendría que decir, y cuando se consigue vienen tipificadas como prosopis porque es lo que está en el código alimentario, así que ese también es un problema. Todavía no habíamos usado ese argumento para pelear. El problema es que la especie que quedó como prosopis también es emblemática y de importancia social, que es Prosopis cineraria en la India. Entonces, en la separación no se puede usar el argumento del uso histórico, de la apropiación del nombre, y ahí hay una discusión que no es tan fácil, porque o somos prosopis o son prosopis ellos, y los dos son emblemáticos. Y los indios son más que nosotros, nos ganan, si votamos nos ganan. Pero si votas toda América nos ganan lo mismo, ¿no? Nos quieren ganar. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, antes de cerrar, quería hacer como un raconto, que están las chicas también ahí conectadas, y también qué pensaban de esto, de cómo puede contribuir la arqueobotánica a pensar también proyectos participativos de conservación o de divulgación. El LEVA y las chicas del LAC tienen experiencia en esto. Y pensar, bueno, en este raconto de los trabajos que presentamos, pudimos ver distintos marcos teóricos, pero que todos tenían una aproximación donde el paisaje estaba pensado desde la construcción social, desde la interrelación entre humano-plantas, desde sistemas bioculturales, donde hay un flujo de circulación de estos conocimientos y estos saberes. Vimos que estos saberes abarcaban tanto la diagonal área argentina como el Río de la Plata y el Delta del Paraná. Estuvimos hablando de grupos cazadores-recolectores, de grupos cazadores-recolectores-pescadores también, grupos canoeros, y en cuanto a distintas proxies o evidencias arqueobotánicas, el análisis fue tanto de macro como de microrestos y también el análisis de fuentes etnohistóricas, lo cual permitió entre todos los trabajos abarcar tanto el poblamiento temprano hasta momentos de contacto hispano-indígena. Por otro lado, vimos también tanto el uso de recursos vegetales silvestres como también domesticados, con cultivo in situ o que está proveniendo de redes de interacción amplias. A su vez, tuvimos la incorporación de otros registros arqueológicos, como puede ser los artefactos líticos, que también nos hablaron como las cuarcitas de estas redes de interacción, de otros carporrestos como los carbones, que también nos permitieron establecer distintos aspectos en el cual hubo una utilización de plantas de otros ambientes, y por otra parte esta construcción compleja del paisaje, ¿no? Que no solo habla de habitar el espacio en el cual estos grupos estaban, sino también de conocer aquellos paisajes más lejanos. Entonces quería preguntarles a las chicas si algo de esto les parece o están pensando en que algo de esto pueda contribuir a políticas públicas de desarrollo o a políticas públicas de conservación. Meli. Hola, no sé si se escucha bien. Sí, se escucha. Qué pregunta difícil y compleja, Loli, pero esperemos que sí, que contribuya. Es nuestra idea, ¿no? Y un poco nuestro porqué también de hacer estos trabajos, que signifique algo y que se pueda usar los resultados a los que alcanzamos en la implementación de políticas públicas. Por lo pronto nosotros lo que intentamos hacer siempre es estar en contacto con la gente y comunicar todo lo que vamos encontrando.
y un poco trabajar en conjunto también para poder hacer que nuestros caminos laborales ya tengan desde un punto de partida algún interés por parte de la población local también. Incluso, bueno, hasta hace poquito estábamos comentando en el laboratorio que escuchando canales de radio y demás, en Berisso estaban comentando justamente nuestros trabajos y con ideas de viñeteros de la costa, por ejemplo, no sé si conocen por ahí el vino de la costa, que se produce acá en Berisso, con ideas nuevas de empezar a implementar plantas que estamos encontrando en el registro arqueológico, y un poco también es eso, ver un impulso en la producción local a partir de nuestros trabajos. La verdad es que es muy lindo. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias por haberse conectado, haber estado ahí, y gracias a quienes vinieron a escuchar y a participar del simposio. Creo que podemos dar por finalizado. Gracias.